Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Sobre la mesa tenemos un capítulo de un peso pesado de la medicina, el Harrison de Medicina Interna. Y el tema es una infección que, sin exagerar, cambió el curso de la historia médica moderna. La neumonía por Pneumocystis jirovecii, o PCP, como la conocen todos. La misión de hoy es desarmar a este patógeno. Entender qué es, a quién ataca y por qué se convirtió en una especie de termómetro de la salud de nuestro sistema inmune. Totalmente. Es que la historia de este bicho es casi una novela de misterio médico. Por más de 70 años, la ciencia lo tuvo catalogado como algo que no era. Se pensaba que era un protozoario o un parásito. Su viaje va desde ser una causa extraña de muerte en cuneros de Europa hasta ser, literalmente, la enfermedad que le puso cara a la epidemia del SIDA en los 80s. Hoy vamos a ver cómo pasamos de estar completamente a ciegas a entender cómo combatirlo. Aquí es donde la cosa se pone increíble desde el vamos. Este microorganismo, que se vio por primera vez en pulmones de roedores en 1909, fue un error de identidad por décadas. Me cuesta creer que por tanto tiempo se pensara que era un protozoario como una ameba o algo así. Es que lo fascinante es entender por qué se equivocaron por tanto tiempo. El gran problema del pneumocystis es que es increíblemente caprichoso. No puedes tomar una muestra y cultivarla en una placa de Petri en el laboratorio como haces con la mayoría de las bacterias u otros hongos. Ah, ¿no crece fuera del cuerpo? No, parece que necesita el ambiente de un pulmón vivo para crecer. Así que, sin poder cultivarlo, los científicos estaban atados de manos. Solo podían mirarlo al microscopio y tratar de adivinar. Claro, y al microscopio se veía de una forma que los confundió. Exacto. Su forma de quiste se parecía mucho a la de ciertos protozoarios. No fue hasta la llegada de la biología molecular, cuando pudimos analizar su ARN y su ADN, que saltó la sorpresa. Se vio que genéticamente no tenía nada que ver con un parásito. Era, sin lugar a dudas, un hongo. ¡Wow! Y ahí se tuvo que reescribir todo. Incluso el nombre. La especie que nos afecta a los humanos, que se llamaba Pneumocystis carini, pasó a llamarse Pneumocystis jirovecii. Esto en honor al parasitólogo checo Otto Jirovec, que tanto le estudió. Un cambio de identidad total. Y su otra gran característica, la que lo define en la práctica médica, es que es un patógeno oportunista. Esa palabra siempre me ha sonado como que está esperando el momento justo para atacar. Es la definición perfecta. Este hongo probablemente está en el aire que respiramos, y la mayoría de nosotros lo hemos tenido en los pulmones en algún momento sin siquiera enterarnos. Nuestro sistema inmune lo mantiene a raya sin problemas. Pero es un cobarde. Solo ataca cuando las defensas están por los suelos. Es decir, le apunta directamente a la gente inmunodeprimida. Exacto. ¿Y quiénes son exactamente esas personas? El texto menciona varios grupos, ¿verdad? Sí, y es una lista que ha ido creciendo con el tiempo. El grupo más conocido, por supuesto, son los pacientes con VIH, que fue donde la enfermedad explotó. Pero no son los únicos. También están las personas que reciben un trasplante de órgano o de médula ósea y toman medicamentos para evitar el rechazo. Pacientes con cánceres de la sangre, como leucemias o linfomas. Y un grupo cada vez más grande. ¿Cuál? Personas con enfermedades autoinmunes o reumatológicas, como lupus o artritis reumatoide. Reciben tratamientos muy potentes, como altas dosis de corticoides o los nuevos anticuerpos monoclonales, que básicamente apagan partes de su sistema inmune. La historia de cómo se fue descubriendo esto es alucinante, porque no siempre fue este fantasma que acecha a tantos pacientes. Al principio era una cosa de nicho, casi una rareza. Una completa rareza. Los primeros brotes que llamaron la atención ocurrieron en los años 50 en Checoslovaquia. Se dieron en cuneros, afectando a bebés prematuros, desnutridos. Imagina la escena. Una neumonía misteriosa y letal que solo atacaba a los más débiles de los débiles. ¡Qué terrible! Y en adultos era prácticamente inexistente. Exacto, algo que un médico con suerte veía una vez en toda su carrera. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cómo pasó de los cuneros a ser un problema global en adultos? Paradójicamente, el progreso de la medicina. Conectemos los puntos. En la segunda mitad del siglo XX, la medicina aprendió a hacer trasplantes, a usar quimioterapia, a controlar enfermedades autoinmunes. Todos esos avances tenían un precio en común. Había que suprimir el sistema inmunitario. Y al hacer eso, sin quererlo, le abrimos la puerta de par en par a este hongo. Y de repente los médicos empezaron a ver esta neumonía rara con una frecuencia alarmante. Justo.
Y entonces, en 1981, la historia da un giro de 180 grados, casi como de... De película de terror, sí. Exacto, de película de terror. El Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, publica un reporte que nadie entiende. Casos de esta neumonía rarísima en un puñado de hombres homosexuales en Los Ángeles, que hasta ese momento estaban perfectamente sanos. Ese reporte es uno de los documentos más importantes de la medicina del siglo XX. Fue la primera señal de alarma. Nadie sabía qué estaba pasando. No tenían una causa conocida para tener las defensas bajas. No tenían cáncer, no eran trasplantados. Era un misterio total. Esos fueron los primeros casos reconocidos de lo que luego se bautizaría como SIDA. La PCP fue la enfermedad que destapó la pandemia. El impacto debió ser brutal. El texto da una cifra que es difícil de procesar. Es una cifra que te hiela la sangre. En la era pretratamiento, antes de que existieran los cócteles de antirretrovirales, se estima que entre el 80 y el 90%, ¿80 y 90%? sí, de los pacientes con SIDA en Norteamérica y Europa terminaban desarrollando PCP. Se convirtió en la causa de muerte más común. En la mente de la gente y de muchos médicos, tener SIDA era sinónimo de morir ahogado por esta neumonía. ¿Y cómo estamos hoy? La situación ha mejorado, afortunadamente. Ha mejorado radicalmente gracias a los tratamientos antirretrovirales y a la profilaxis. Pero ojo, la PCP no ha desaparecido. Sigue siendo una de las infecciones más graves y comunes en personas que llegan al diagnóstico de VIH muy tarde, cuando sus defensas ya están destruidas. Y como decíamos antes, ahora la vemos cada vez más en el otro grupo de pacientes, los que no tienen VIH pero reciben inmunosupresores potentes. Y el texto menciona algo que me dejó pensando, una idea un poco sombría sobre la mortalidad competitiva. Sí, y es una idea que te obliga a pensar en la salud global de una forma muy cruda. El texto señala que en algunos países en desarrollo, la incidencia de PCP en pacientes con VIH es más baja de lo que uno esperaría. Y no es porque sean más resistentes al hongo, es por una realidad brutal. Otras infecciones como la tuberculosis son tan agresivas Que llegan primero. Exacto, que matan al paciente antes de que su sistema inmune se debilite lo suficiente como para que la PCP tenga tiempo de aparecer. Es una competencia por ver qué infección te mata primero. ¡Qué fuerte! Esto nos dice que la enfermedad que vemos no es solo biología, es un reflejo de todo un ecosistema de salud, de pobreza y de acceso a la medicina. Totalmente. Toda esta historia es fascinante, pero me deja pensando en lo más básico. Si este hongo está por ahí, ¿cómo llega a los pulmones? ¿Simplemente lo respiramos y ya? La evidencia apunta a que sí, la transmisión es por el aire. Pero aquí hay un detalle curioso y muy importante que menciona el texto. El hongo es muy específico de su huésped. La cepa que infecta a los humanos, la Girovesi, no infecta a las ratas, y la de las ratas no nos hace nada a nosotros. Esto es clave porque significa que el contagio es de humano a humano. Pero entonces uno se infecta de niño y el hongo queda dormido en el cuerpo para siempre, esperando su oportunidad. O te puedes contagiar de adulta. Esa es la gran pregunta que la tecnología moderna ayudó a responder. Por mucho tiempo, la teoría dominante fue la de la reactivación. Pensábamos que casi todos nos infectábamos en la niñez, el hongo quedaba latente y se reactivaba décadas después. Pero los estudios genéticos recientes han complicado esa historia. Han demostrado que también puede haber nuevas infecciones o reinfecciones en la edad adulta. La fuente pueden ser otros pacientes con PCP activa o, y esto es lo más interesante, portadores sanos. Personas que lo tienen sin estar enfermas. Exacto. Y la línea de defensa principal de nuestro cuerpo, la que este hongo busca derribar, son unas células específicas, los linfocitos T CD4+. Esos son los soldados de élite del sistema inmune y son el blanco principal del VIH. Por eso hay una correlación tan directa. En un paciente con VIH, el riesgo de PCP se dispara cuando el recuento de estas células cae por debajo de 200 por microlitro. De hecho, la gran mayoría de los casos ocurren por debajo de 100. Es un número mágico, un umbral de peligro que todo médico conoce. Un momento, eso me parece un punto clave. En el mundo del VIH, todo el mundo se sabe de memoria el número mágico de 200 CD4. ¿Me estás diciendo que para una paciente con, digamos, artritis reumatoide que toma un inmunosupresor, ese número no sirve? Eso debe generar mucha confusión. Exacto. Y es una trampa en la que es fácil caer.
El texto subraya que en los pacientes inmunodeprimidos por otras causas, el recuento de CD4 no es un predictor tan fiable. Se pueden ver casos de PSP gravísimos en pacientes con más de 200, 300 o incluso más CD4. La inmunosupresión en estos casos es más compleja. Afecta a otras partes del sistema inmune. Así que un médico no puede quedarse tranquilo solo porque el número de CD4 es alto. Tiene que mirar el cuadro completo. Y cuando el hongo finalmente ataca, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se siente tener PSP? El cuadro clínico puede ser muy traicionero al principio. No empieza como una neumonía bacteriana típica con fiebre alta de un día para otro. La PSP es más sutil. A menudo comienza con una sensación de que falta el aire al hacer un esfuerzo, como subir escaleras, algo que uno podría atribuir al cansancio, pero poco a poco, en días o semanas, progresa. Aparece una fiebre que no es muy alta, una tos seca, persistente, y la falta de aire se vuelve constante, hasta en reposo. Para diagnóstico las imágenes son clave, ¿no? Una radiografía de tórax. Sí, la radiografía es el primer paso. Lo clásico es ver unos infiltrados en ambos pulmones como si estuvieran sucios. Pero la verdad es que una tomografía computarizada, una TC de alta resolución, es mucho más sensible. Ahí se ve un patrón muy característico que llaman de vidrio despulido. De hecho, el texto dice algo muy contundente. Una TC de tórax normal prácticamente descarta el diagnóstico de PSP. Entiendo, la tomografía te da una imagen muy clara, ese patrón de vidrio despulido, pero una imagen es una sospecha fuerte, no una certeza. Me imagino que necesitas ver al culpable con tus propios ojos. ¿Cómo logran eso? Exacto. No puedes empezar un tratamiento tan largo basándote solo en una sombra. Tienes que ir a buscarlo. Y el estándar de oro, la mejor prueba que existe, es el lavado broncoalveolar. Se hace durante una broncoscopía. Se introduce un tubo delgado hasta los pulmones, se inyecta suero y luego se aspira. Ese líquido se lleva consigo lo que haya en los alveolos, incluido el hongo. Y me imagino que esa muestra es la que se mira al microscopio. Correcto. El texto dice que en pacientes con VIH, la sensibilidad de esta prueba es prácticamente del 100%. Esa muestra se trata con tinciones especiales. Una clásica es la de metenamina argéntica, que tiñe los quistes del hongo de un color negro intenso. Otra más moderna usa anticuerpos con una marca fluorescente que lo hacen brillar. También está la prueba de PCR. Espera, si la PCR es tan sensible que detecta el ADN, ¿no sería esa la mejor prueba y ya? Uno pensaría que sí, pero tiene un problema. Es demasiado sensible. Recuerda que puede haber gente sana con el hongo en sus pulmones sin estar enferma, lo que llamamos colonización. La PCR puede dar positiva en esos casos. Entonces, a veces es difícil saber si el resultado positivo significa que el hongo está causando la neumonía o si simplemente estaba ahí de pasajero. Hay que interpretarla con cuidado. Queda claro que el diagnóstico es un proceso de detective. Y una vez que tienes al culpable, hay que actuar rápido. El texto es tajante. Sin tratamiento, la PSP es mortal. 100% de las veces. No hay recuperación espontánea. Pero la buena noticia es que tenemos armas para combatirlo. La primera opción, el tratamiento de cajón, es una combinación de antibióticos que se llama trimetoprim sulfametoxazol, o TMP-SMX. Se suele dar por 21 días. Pero no es un tratamiento fácil, ¿verdad? Tiene su lado oscuro. Para nada fácil. Puede tener bastantes efectos secundarios. Erupciones en la piel, fiebre, puede afectar a la médula ósea. Y por alguna razón que no entendemos del todo bien, los pacientes con VIH son mucho más propensos a tener reacciones de hipersensibilidad a este fármaco. Hasta la mitad de ellos pueden tener alguna reacción. ¿Y qué pasa si el paciente es alérgico o el tratamiento no funciona? Hay un plan B y un plan C. Una alternativa es la pentamidina intravenosa, muy eficaz pero también bastante tóxica para los riñones y el páncreas. Otra opción, a menudo mejor tolerada, es combinar otros dos fármacos, clindamicina y primaquina. Pero el avance más sorprendente en el tratamiento de los casos graves no fue un nuevo fármaco contra el hongo. A ver. Fue el uso de glucocorticoides, como la prednisona. Un momento. Pero los corticoides como la prednisona deprimen el sistema inmune. ¿No es eso completamente contradictorio? Parece echarle gasolina al fuego. Parece una locura, ¿verdad? Pero la lógica es fascinante. Los corticoides no hacen nada contra el hongo. Su objetivo es otro. Imagina esto.
Cuando el TMPSMX empieza a matar a millones de quistes en tus pulmones, se libera una cantidad masiva de restos. El sistema inmune del paciente ve todo eso y se vuelve loco. Desencadena una respuesta inflamatoria brutal. Es como si el ejército, al ver al enemigo caer, decidiera bombardear toda la ciudad. Esa inflamación es tan dañina que a menudo causa más daño pulmonar que el propio hongo vivo. Ya veo. Los corticoides lo que hacen es calmar esa respuesta inflamatoria exagerada del cuerpo. En pacientes con enfermedad moderada grave, darlos al principio del tratamiento salva vidas. Increíble. Es tratar a la paciente de su propia respuesta defensiva. Y claro, como siempre, la mejor medicina es la que no se necesita, la prevención. Sin duda. La estrategia número 1 es revertir la causa de la inmunosupresión si es posible. En el VIH es empezar la terapia antirretroviral para que el propio cuerpo recupere sus defensas. Pero mientras ese riesgo persista, sobre todo con CD4 por debajo de 200, se usa la quimioprofilaxis. Y el rey de la profilaxis vuelve a ser el mismo, TMP-SMX, pero a dosis mucho más bajas. Bien, entonces resumiendo este viaje. Tenemos a un hongo que engañó a la ciencia durante 70 años. Pasó de ser una curiosidad mortal en cuneros a convertirse en el rostro de la pandemia del SIDA, y hoy sigue siendo una señal de alarma crítica de que un sistema inmune está fallando, no solo en pacientes con VIH, sino en un abanico cada vez más amplio de personas. Afortunadamente, aunque la vigilancia es clave, hemos aprendido a diagnosticarlo, tratarlo y, lo más importante, a prevenirlo. Exacto. Y todo esto nos deja con una idea final para darle vueltas. El texto lo menciona casi de pasada, pero es una línea de investigación muy activa hoy en día. Se está estudiando el papel de neumocistis no como el asesino agudo que conocemos, sino como un colonizador crónico, un habitante silencioso en los pulmones de personas sanas. Y se está explorando si esa presencia a largo plazo podría tener algo que ver en el desarrollo o empeoramiento de enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Y eso te hace preguntar, ¿podría este patógeno oportunista tener un papel mucho más sutil y crónico en la salud pulmonar de todos, más allá de la neumonía fulminante? ¿Qué otros secretos nos guarda este hongo que entendimos tan mal durante tanto tiempo?